Desde su fundación, Roma se enfrentó a innumerables enemigos, pero solo unos pocos lograron desafiar su supremacía y hacer tambalear su dominio. A lo largo de los siglos, la República y el Imperio se vieron amenazados por líderes implacables, estrategas brillantes y pueblos enteros dispuestos a luchar hasta el final contra la expansión romana. Algunos de estos rivales fueron guerreros feroces que desataron el caos con su audacia, mientras que otros emplearon tácticas innovadoras que obligaron a Roma a adaptarse o arriesgarse a la derrota. En este top exploraremos a los 10 adversarios más formidables que Roma enfrentó. Desde las montañas de la Galia hasta las llanuras de Italia, estos enemigos demostraron que, aunque Roma era poderosa, no era invencible. Viriato, el terror lusitano. Viriato fue un líder de los lusitanos, una tribu que habitaba la península ibérica y que se resistió ferozmente a la expansión romana en el siglo II a.C. Cuando Roma intentó someter a los lusitanos, utilizó tácticas de engaño y violencia, masacrando a muchos de ellos tras supuestamente haber firmado la paz. Viriato, un hábil guerrero y estratega, se convirtió en el líder de la resistencia y llevó a cabo una guerra de guerrillas que humilló repetidamente a las legiones romanas. Su ejército, aunque inferior en número, conocía bien el terreno montañoso y utilizaba tácticas de emboscada, hostigamiento y retirada rápida, desgastando a los romanos en una guerra prolongada. Roma, incapaz de vencerlo en batalla, recurrió a la traición, sobornó a sus propios lugartenientes para que lo asesinaran mientras dormía. Su muerte marcó el fin de la resistencia lusitana, pero su legado inspiró futuras rebeliones contra Roma. Espartaco, el gladiador rebelde. Espartaco, un esclavo tracio convertido en gladiador, protagonizó la rebelión de esclavos más grande contra Roma en el 73 a.C. Junto con otros gladiadores, escapó de una escuela de entrenamiento y formó un ejército improvisado que pronto atrajo a miles de esclavos y campesinos desesperados por libertad. Con su habilidad táctica, Espartaco logró varias victorias contra las legiones romanas. Una de sus batallas más impresionantes fue en el monte Vesubio, donde, a pesar de estar atrapados, sus hombres descendieron por un lado escarpado de la montaña y sorprendieron al ejército romano, aniquilándolo. Su rebelión se convirtió en una amenaza real para la República, lo que llevó a Roma a enviar a Marco Licinio Craso con un ejército disciplinado. Tras una serie de enfrentamientos, Espartaco fue finalmente derrotado en el 71 a.C. Murió en combate, y más de 6.000 de sus seguidores fueron crucificados a lo largo de la Vía Apia como advertencia para futuros rebeldes. Arminio, el destructor de legiones. Arminio nació entre los queruscos, una tribu germana, pero fue criado en Roma como rehén y entrenado como soldado. Conocía bien las tácticas romanas, lo que le permitió diseñar una de las emboscadas más devastadoras de la historia. En el año 9 después de Cristo, convenció al gobernador romano Publio Quintilio Varo de que era su aliado y lo llevó, junto con 3 legiones completas, unos 20.000 soldados, a través del bosque de Teutoburgo. Allí, en un terreno pantanoso y estrecho, miles de guerreros germánicos los rodearon y aniquilaron. La derrota fue tan aplastante que Roma nunca intentó conquistar Germania nuevamente. El emperador Augusto, al enterarse de la catástrofe, se dice que gritó: «Varo, devuélveme mis legiones». Aunque Arminio fue un héroe para los germanos, su liderazgo fue cuestionado por otras tribus, y terminó siendo asesinado por sus propios compatriotas años después. Mitrídates VI, el veneno del imperio. Mitrídates VI, rey del Ponto, en la actual Turquía, fue uno de los enemigos más astutos y resistentes de Roma. Ambicioso y carismático, soñaba con un imperio que rivalizara con el romano. En el año 88 a.C., orquestó una de las mayores masacres contra Roma en la historia, conocida como la Masacre de los Romanos en Asia,
donde más de 80.000 ciudadanos romanos y aliados fueron asesinados en un solo día. Roma respondió con 3 guerras, las guerras mitridáticas, enfrentando a generales como Sila, Lúculo y Pompeyo. A pesar de ser derrotado en varias ocasiones, siempre encontraba la manera de escapar y reorganizar sus fuerzas. También era un experto en venenos, tanto que desarrolló una inmunidad a muchos de ellos experimentando con pequeñas dosis. Finalmente, acorralado por Roma, intentó quitarse la vida con veneno, pero su cuerpo ya era resistente, por lo que tuvo que ordenar a uno de sus soldados que lo matara con una espada. Aníbal Barca, el genio de Cartago. Aníbal Barca fue el estratega militar más temido por Roma. Durante la Segunda Guerra Púnica, sorprendió al mundo cruzando los Alpes con un ejército de 50.000 soldados y 37 elefantes de guerra. Su victoria más impresionante fue en la batalla de Cannas en el 216 a.C., donde, con un ejército inferior en número, rodeó a las legiones romanas y las aniquiló. Esta táctica de envolvimiento es considerada una de las más brillantes de la historia. Sin embargo, Roma resistió y, en lugar de enfrentarlo directamente, atacó Cartago. Aníbal fue llamado de regreso y derrotado en la batalla de Zama en el 202 a.C. por Escipión el Africano. Perseguido hasta el exilio, terminó quitándose la vida con veneno para evitar ser capturado por Roma. Vercingetorix, el último gran guerrero galo. Vercingetorix fue el líder de la última gran resistencia gala contra la conquista romana. Antes de su aparición, la Galia era un conjunto de tribus divididas, lo que facilitó las victorias de Julio César durante su campaña en la región. Sin embargo, Vercingetorix logró lo que pocos habían conseguido: unificar a las tribus celtas bajo una causa común. En el 52 a.C., tras haber infligido varias derrotas a los romanos con tácticas de guerrilla, César se vio obligado a reagrupar sus fuerzas. Vercingetorix aplicó una política de tierra quemada, destruyendo cultivos y aldeas para privar a los romanos de suministros. Sin embargo, cometió un error crucial: decidió fortificarse en Alesia, una ciudad en una colina que parecía fácil de defender. Julio César, en respuesta, construyó un asedio doble. Primero, levantó un muro fortificado alrededor de Alesia para evitar que los galos escaparan. Luego, al saber que un ejército de refuerzo venía en ayuda de Vercingetorix, construyó otro muro hacia el exterior, creando un cerco dentro de un cerco. Los refuerzos galos intentaron romper el asedio, pero los romanos resistieron. Después de semanas de hambre y desesperación, Vercingetorix se rindió. Se dice que salió de la ciudad en su armadura completa, arrojó su espada a los pies de César y se entregó sin decir una palabra. Fue llevado a Roma, exhibido en un desfile triunfal y, 6 años después, ejecutado por estrangulamiento en una mazmorra. Su derrota significó la caída definitiva de la Galia en manos de Roma. Alarico I, el bárbaro que saqueó Roma. Alarico, rey de los visigodos, fue inicialmente un aliado de Roma, sirviendo como mercenario en sus ejércitos. Sin embargo, tras ser maltratados y recibir promesas incumplidas, los visigodos se rebelaron. En el 410 después de Cristo, tras varios enfrentamientos con los romanos, Alarico dirigió a su pueblo hacia Italia y, tras un prolongado asedio, saqueó Roma, un evento que conmocionó al mundo antiguo. Aunque el saqueo no fue tan brutal como otros ataques bárbaros posteriores, su impacto psicológico fue devastador. Roma, que no había caído en 800 años, quedó expuesta como un imperio en decadencia. A pesar de su éxito, Alarico murió poco después, y según la leyenda, fue enterrado con un inmenso tesoro en el lecho de un río que fue desviado temporalmente para ocultar su tumba. Hasta hoy, su ubicación sigue siendo un misterio. Atila el Huno, el azote de Dios. Atila fue el líder de los hunos, un pueblo nómada de Asia Central que aterrorizó tanto al Imperio Romano de Oriente como al de Occidente. Bajo su mando, los hunos devastaron los Balcanes y llegaron a las puertas de Constantinopla, exigiendo tributos exorbitantes a cambio de no atacar. En el 451 después de Cristo, Atila invadió la Galia y se enfrentó a una coalición romana y visigoda en la batalla de los Campos Cataláunicos,
una de las últimas grandes batallas del Imperio Romano de Occidente. Aunque Atila no fue completamente derrotado, su avance fue detenido. Al año siguiente, marchó hacia Italia y saqueó varias ciudades, acercándose peligrosamente a Roma. Según la tradición, el Papa León I se reunió con él y, milagrosamente, lo convenció de retirarse, aunque probablemente esto se debió más a problemas logísticos y enfermedades entre sus tropas. Atila murió en el 453 después de Cristo en su noche de bodas, supuestamente por una hemorragia interna, aunque algunos creen que fue envenenado. Su muerte marcó el colapso del Imperio I, ya que sus sucesores no pudieron mantener la unidad de su pueblo. Pirro de Epiro, el rey de las victorias costosas. Pirro fue un rey de Epiro, actual Albania y noroeste de Grecia, que desafió a Roma en el siglo III a.C. cuando la ciudad-estado de Tarento, en el sur de Italia, le pidió ayuda contra la creciente amenaza romana. Pirro era un brillante estratega, considerado por algunos como el segundo mejor general de su época después de Alejandro Magno. En el 280 a.C., desembarcó en Italia con un ejército bien entrenado y, lo más sorprendente, con elefantes de guerra, algo que los romanos nunca habían enfrentado. En la batalla de Heraclea, los elefantes causaron el pánico en las filas romanas, asegurando la victoria. Luego, en la batalla de Asculo en el 279 a.C., volvió a vencer, pero con un costo enorme. Perdió tantos hombres que, al ver su ejército diezmado, exclamó la famosa frase: «Otra victoria como esta y estaré acabado». Este tipo de triunfo con pérdidas tan grandes es lo que hoy conocemos como victoria pírrica. Finalmente, al ver que su campaña era insostenible, Pirro regresó a Grecia y murió poco después en una escaramuza en Argos. Cleopatra y Marco Antonio, los últimos desafíos de Roma. Cleopatra, la última reina de Egipto, y Marco Antonio, el poderoso general romano, representaron el último gran desafío para Roma antes de que se convirtiera en un imperio bajo Augusto. Tras la muerte de Julio César, Roma se sumió en una guerra civil entre Octavio, futuro Augusto, y Marco Antonio, quien se alió con Cleopatra. Su relación no era solo romántica, sino también política. Cleopatra veía en Marco Antonio una oportunidad para mantener la independencia de Egipto, mientras que él necesitaba su riqueza y flota para enfrentar a Octavio. En el 31 a.C., en la batalla de Accio, la flota de Marco Antonio y Cleopatra fue derrotada por la de Octavio. Tras esta derrota, ambos huyeron a Egipto, donde, al ver su destino sellado, decidieron quitarse la vida. Marco Antonio murió atravesado por su propia espada, y Cleopatra, según la leyenda, se dejó morder por una serpiente venenosa. Con su muerte, Egipto pasó a ser una provincia romana, y Octavio se convirtió en el primer emperador de Roma, tomando el nombre de Augusto. Así terminó la era de la República y comenzó la del Imperio. Si llegaste hasta esta parte del video y la información te resultó interesante o te proporcionó contenido de valor, apreciaría mucho que presiones el botón de me gusta y dejes un comentario. Esto me ayuda a que el video llegue a más personas. Además, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún nuevo video.